No te dejaré el link en la descripción. Reencarnado en el mundo de Attack on Titan como nadie, cuando Shin despierta en el aterrador mundo de Attack on Titan, está listo para maldecir a cualquier poder superior que lo haya enviado aquí. Sin poder OP, sin linaje especial, sin herencia titán antigua, solo un supuesto dedo dorado que no deja de alimentarlo con citas motivacionales sacadas directamente de un vestuario de gimnasio. ¿Qué clase de trampa es esta? Preferiría no tener ninguna. Se queja, hasta que el sistema comienza a responder. DIN. El anfitrión ha corrido 1132,526 metros. Resistencia +1. DIN. El anfitrión ha sufrido un golpe crítico. Resistencia al impacto +1. VIP. El anfitrión ha completado 100 golpes. Fuerza +1. Caída, espera. Esta trampa está realmente reventada. Arrojado a un mundo cruel de gigantes, muerte y traición, Shin solo tiene un objetivo: sobrevivir. Pero con un sistema que lo recompensa por su trabajo duro, su dolor y su entrenamiento, podría superar con creces la supervivencia. Entrena duro. Sangra a menudo. Gana sin parar. El mundo de los titanes está a punto de conocer a alguien que se niega a morir en silencio. Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. 143. Capítulo 143. Enorme, titán. Están trayendo otro titán. La clave es que todavía está vivo. Mira, su cabeza todavía se mueve. Recuerdo la última vez que el capitán Locke lideró al equipo para capturar un titán. Fue increíble, realmente increíble. ¿Por qué de repente siento que los titanes ya no son tan invencibles? Yo también lo creo, una vez pudo haber sido suerte, pero 2 veces fue prueba. Locke demostró a todos con sus acciones que los titanes no eran invencibles. Podían ser asesinados, o incluso capturados vivos. Bajo la atenta mirada de la multitud, Locke dirigió a su escuadrón en el transporte del titán atado de vuelta a la guarnición. Desfilaron por el distrito casi deliberadamente, pasando junto a filas de voluntarios. El ánimo dentro de las murallas, tenso y pesado hasta entonces, comenzó a mejorar. Aquellos que no habían sido elegidos para abandonar los muros, o que habían tenido demasiado miedo de ofrecerse como voluntarios, sintieron un profundo arrepentimiento al observarlos. Los 10 líderes de escuadrón que habían acompañado a Locke mantenían la frente en alto, caminando con orgullo. Su confianza era contagiosa. La vista llenó a los demás de envidia. Si hubieran dado un paso adelante antes, esta gloria habría sido suya. El arrepentimiento se convirtió en una resolución silenciosa. La próxima vez, no se contendrían. Locke observaba todo con calma. La primera operación había transcurrido sin contratiempos. Ahora llegaba el verdadero desafío: la expedición en sí. No compartía la cruel estrategia del gobierno real de utilizar a esta gente como carne de cañón para aliviar la presión demográfica y reducir las amenazas de los titanes en las murallas. Su objetivo era claro: recupere el muro María. Ampliar la línea del frente hacia afuera. Recupere profundidad estratégica y territorio para vivir. Más de 50.000 voluntarios eran poco fiables en combate. Confiar en ellos para derrotar a los titanes significaría enormes bajas. Quizá menos de la mitad regresaría. La verdadera fuerza de esta campaña residía en su escuadrón de élite de 100 hombres. Con esto en mente, Locke ordenó a Orwo y a los demás que acumularan la mayor cantidad de suministros posible. Esta expedición sería larga. Si lograban eliminar a los titanes por completo, ya contarían como una cuarta parte de la misión completada. Después de varios días tensos, los preparativos estaban completos. A la puerta de la ciudad, los mensajeros llegaban uno tras otro. Informe. No se han detectado titanes fuera de las murallas. Se puede abrir la puerta. Informe. Todas las tropas están listas. Informe. La flota de suministros está preparada. Informe.
De pie al frente, Locke escuchaba el flujo constante de informes. Tras él, soldados y civiles del distrito Stoes observaban en silencio. Su expresión era firme, su presencia imponente, mucho más allá de su edad. Se enfrentó a la puerta que se abría lentamente y dio la orden con voz clara e inquebrantable. Desalojar. Locke abrió camino más allá de las murallas. Al cerrarse las enormes puertas tras ellos, inhaló profundamente el aire libre, sintiendo la inmensidad del mundo exterior. Luego volvió a concentrarse, observando los alrededores con gran atención. Decenas de miles de personas formaron una larga columna. El avance era lento. Mientras marchaban hacia el norte, la inquietud y el miedo flotaban en el aire como una niebla. Ese silencio se rompió cuando apareció el primer titán, un tiburón de 5 metros. En lugar de confiar en los voluntarios, Locke intercambió una breve mirada con Orwo y otros dos. Comprendieron al instante, espolearon a sus caballos y cargaron. Ante la multitud que los observaba, los tres atacaron con precisión y derribaron al titán fácilmente. Estallaron vítores. Ver para creer. Presenciar la muerte de un titán con sus propios ojos alivió muchos temores. El escuadrón de élite de Locke se llenó de entusiasmo por la acción, mientras que los voluntarios exhalaron aliviados. El ambiente pasó de la ansiedad a la determinación. Continuaron hacia el norte varios kilómetros más. Aparecieron más titanes. Esta vez, en lugar de dejar que el equipo de Orwo se encargara solo, Locke ordenó a los líderes de escuadrón que se enfrentaran en grupos de 10 por titán. Su entrenamiento y equipos superiores dieron sus frutos. Los combates fueron rápidos y limpios. Los titanes cayeron uno a uno. Con cada victoria, la confianza del equipo de élite se consolidaba. Se estaban convirtiendo en una verdadera fuerza de ataque. En cuanto a los voluntarios, Locke nunca esperó que lucharan contra titanes. Pero no podían desperdiciar su número. Al llegar a una aldea desierta, Locke les asignó la tarea de reconstruir, reparar casas, pavimentar caminos y preparar la zona para su posterior repoblación. También comenzaron a buscar recursos aprovechables. Liberados del combate y con tareas tangibles, los voluntarios trabajaron con energía. Muchos reconocieron el terreno como sus pueblos perdidos. Ver la posibilidad de regresar y reconstruir los llenó de esperanza. Y todo esto fue posible gracias a Locke. En un solo día, con pura fuerza y liderazgo, los conquistó por completo. Esa noche, mientras las fogatas ardían alrededor del campamento fortificado, el Der se acercó. Se han organizado patrullas. Los guardias rotarán durante la noche. Locke asintió. Buen trabajo. Ven a probar la comida de Petra. El anciano aceptó el tazón, tomó un sorbo de sopa caliente y suspiró aliviado. El cansancio del largo día se desvaneció al instante. La comida tenía una magia extraña en momentos como este. Petra sonrió mientras Ymir se apresuraba a comer, preocupada por si otros le quitaban su porción. Locke simplemente observaba el cielo iluminado por la luna en silencio. Sus pensamientos vagaban. Me pregunto cómo estará el lado del capitán Erwin, los frentes oeste y sur ya deben estar enfrentando duros combates. Sintió una punzada de culpa, pero no tenía tiempo para pensarlo. Su responsabilidad estaba ahí. Necesitaba liberar completamente la región norte antes de poder apoyar a los otros frentes. Extendió un mapa sobre la mesa, estudiando las marcas y los planos. Al ritmo actual, limpiar toda la región nos llevará más de un mes, pensó. Pero restaurar edificios y carreteras, eso es harina de otro costal. Al comprender la realidad, Locke decidió no dividir sus fuerzas. En esta etapa, concentrar la fuerza era el camino más sensato. N/A. Nuevo fanfic Naruto. Soy Boruto Uzumaki, ya está disponible N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San 145. Capítulo 144. En una pendiente a casi 3 kilómetros del campamento, Locke se agachó, escaneando la distancia con ojos penetrantes. Eso es, hay bastantes, murmuró. Con su excepcional visión nocturna, Locke divisó a docenas de titanes reunidos en la oscuridad. Sus pensamientos se agitaron. ¿Será por la aldea cercana? ¿Oh, Marley ya ha empezado a actuar? Negó con la cabeza. No. Aunque Marley se moviera, avanzarían desde Shiganshina, en el sur, no desde aquí. Después de eliminar las posibilidades más probables, concluyó que probablemente se trataba simplemente de una congregación natural de titanes puros. Capitán, ¿cómo debemos lidiar con estos titanes? ¿Deberíamos actuar ya?, preguntó el anciano. Locke no respondió de inmediato. Estudió el terreno, la distribución de los titanes y la posición de los miembros de su escuadrón a su alrededor.
Una idea tomó forma. Anciano, dijo finalmente, ¿qué piensa de establecer una base aquí? ¿Base? El anciano se quedó atónito por un momento. Pero comprendió enseguida. Estaban situados entre el distrito Stoes y las antiguas fortalezas de la muralla María. Según el plan, tras avanzar hacia el norte, tendrían que desplegarse en múltiples direcciones desde el límite exterior de María. Para mantener la logística y la fuerza de trabajo a largo plazo, operar como una sola fuerza móvil no era viable. Establecer bases avanzadas era esencial. El anciano asintió con firmeza. Creo que es factible. El terreno es excelente. Podemos construir en esta ladera. Es una elevación natural. Hay un río a 1 kilómetro al este con agua dulce, y podemos pescar para complementar las raciones. Es una buena ubicación. Entonces usaremos la movilidad reducida de los titanes por la noche para expulsarlos, decidió Locke. Descansaremos aquí 3 días a partir de mañana. La prioridad es construir un muro de defensa. Sí, capitán. El anciano no dudó. Espoleó a su caballo y regresó al campamento para reunir fuerzas, especialmente a los miembros que aún no habían luchado contra los titanes. Ellos serían la primera oleada. Al final, todos estarían en el frente. Mejor que se les hiriera la sangre ahora. Locke vio desaparecer a Elder y luego se volvió hacia los titanes distantes. Una leve inquietud lo invadió. Algo raro. Pero sin una causa clara, lo dejó a un lado y esperó a que llegara el escuadrón. El asalto nocturno transcurrió sin contratiempos. Los titanes eran lentos, apenas un 20% más rápidos que durante el día. Fueron aniquilados rápidamente. La diferencia entre quienes habían luchado y quienes no lo habían hecho era abismal. Locke la percibía en sus ojos, en sus movimientos. Los reclutas novatos estaban cambiando ante sus ojos. Al final de esta expedición, los supervivientes serían élites curtidas. Al día siguiente, el trabajo comenzó de inmediato. Los titanes podían aparecer en cualquier momento, por lo que las estructuras defensivas eran una prioridad. La autoridad de Locke estaba firmemente establecida. Nadie cuestionaba sus órdenes. Los voluntarios se pusieron a trabajar sin dudarlo. Talaron árboles, desmantelaron lo que quedaba de las aldeas abandonadas cercanas y transportaron material a la ladera. Decenas de miles de personas trabajando juntas, incluso sin máquinas, lograron una velocidad asombrosa. En pocos días, un muro de madera de casi 20 metros de altura cerró por completo la ladera. En el interior, comenzó la construcción de barracones y almacenes. Los convoyes de suministros liderados por Oro llegaron poco después, trayendo recursos muy necesarios. Todos respiraron con más tranquilidad. En las expediciones, nada era más aterrador que la escasez de suministros, pero hasta el momento, esa pesadilla no se había materializado. Curiosamente, los titanes continuaron vagando por la zona durante los días siguientes, en dirección al punto de encuentro anterior. Los exploradores registraron el terreno a fondo, pero no encontraron nada inusual. Al final, lo atribuyeron al terreno y al azar. Los titanes puros carecían de conciencia. Sin coordinación, sus movimientos eran aleatorios. Y Marley no estaba en condiciones de lanzar ataques precisos con tanta rapidez. Así que Locke aprovechó el fenómeno como una oportunidad, una fuente constante de entrenamiento en vivo. Estableció una rotación de 4 turnos, lo que permitió a su escuadrón de 100 hombres luchar con regularidad y perfeccionar sus habilidades. Su poder de combate aumentó a un ritmo visible a simple vista. Pero Locke no podía quedarse en el mismo lugar para siempre. Una vez que la construcción de la base se estabilizó, asignó una guarnición de 10.000 voluntarios y 50 miembros de un escuadrón de élite para defenderla, mientras él dirigía al resto hacia el norte. «Te dejo esto a ti», dijo Locke, poniendo una mano en el hombro de Elder. Volvió la mirada hacia Oro y Gunther. «No te preocupes», respondió el anciano con seguridad. «Lo aguantaremos. No hay problema». Gunther y los demás asintieron con la misma firmeza. Satisfecho, Locke asintió. «Bien. Entonces nos marchamos. Espero que esta base esté completamente operativa para cuando regresemos». ¿Sí? Respondieron al unísono. Locke se reagrupó con Petra, y Mir y los demás a la cabeza de la columna en marcha. Reanudaron su avance hacia el norte. En comparación con su primera salida de Stoes, la moral había cambiado drásticamente. Los voluntarios que habían presenciado de primera mano el poder de Locke estaban mucho más relajados, ya no estaban agobiados por el pesimismo. La realidad les había demostrado que se podía luchar contra los titanes, y derrotarlos. Hasta el momento, su campaña ha avanzado sin mayores contratiempos.
Locke, todo va viento en popa, dijo Petra con una sonrisa radiante. Una vez establecida esta base, prácticamente tendremos asegurada la región norte. Sus ojos brillaban de admiración. A pesar de su corta edad, la decisión y el liderazgo de Locke la habían conquistado por completo. Ymir, siempre realista, añadió. No celebren demasiado pronto. No ha habido muchos titanes en nuestro frente. Por eso ha sido fácil hasta ahora. En cuanto nos enfrentemos a una horda, empezará la verdadera prueba. Locke rió entre dientes. Tiene razón. No podemos bajar la guardia hasta que termine la misión. 146. Capítulo 145. Al norte de Wall Maria, distrito de Costello Silvido, las espadas brillaron en la luz que se desvanecía. Un titán que arañaba una casa derrumbada emitió un último rugido antes de que las espadas de Locke le cercenaran la nuca, enviando el enorme cuerpo sin vida a la calle. Tras aterrizar con suavidad en la azotea, Locke observó los alrededores. La operación avanzaba con fluidez. Los miembros del escuadrón no mostraron piedad, aniquilando titanes con una eficiencia demostrada. Su equipo ODM mejorado y sus espadas de hierro negro les dieron una ventaja decisiva, y las fuerzas combinadas casi habían despejado la calle de titanes errantes con relativamente pocas bajas. Pero la mirada de Locke pronto se desvió más allá del distrito. A lo lejos, la enorme brecha en la muralla María se abría como una herida, y nuevos titanes entraban sin cesar en la ciudad. Su expresión se endureció. Si ese agujero no se sellaba pronto, recuperar este distrito no tendría sentido. No hay ninguna roca del tamaño adecuado por aquí cerca, tendremos que encontrar una en otro lugar. Transportarla será una pesadilla, pensó con tristeza. Sin dudarlo más, Locke disparó sus ganchos y se lanzó hacia adelante como un rayo de plata. En un instante, estaba detrás de un titán torpe y le cortó la nuca limpiamente. La facilidad y precisión del ataque hicieron que varios soldados cercanos se congelaran en el acto, mirando con incredulidad. Especialmente los soldados del cuerpo de exploración equipados con el mismo equipo. Sabían mejor que nadie lo difícil que era alcanzar la velocidad y precisión de Locke. Lo que hacía superaba lo humano. Pero Locke ignoró su asombro. Su atención se centró por completo en el campo de batalla. Cada vez que sus espadas se blandían, otro titán caía. Sus movimientos eran implacables, casi inhumanos, como un Shura empapado en sangre, abriéndose paso entre las líneas enemigas en solitario. Su ataque solitario cambió gradualmente el curso de la batalla. Al controlar el curso del combate, Locke redujo la presión sobre los soldados y voluntarios civiles, guiando la batalla hacia un estado favorable. Los voluntarios, aunque valientes, carecían de un entrenamiento de combate adecuado. Dependían exclusivamente del número. Incluso con Locke y el cuerpo de inspección a la vanguardia, las bajas fueron cuantiosas. En esta única operación de limpieza de calles, casi 100 personas murieron y muchas más resultaron heridas. Silvido, el último titán en la calle se desplomó bajo las cuchillas de Locke. Los supervivientes exhalaron al unísono, y el alivio inundó momentáneamente la escena ensangrentada. Encaramado en el tejado más alto, Locke observaba el distrito. A lo lejos, los titanes aún vagaban por calles abandonadas. Abajo, los soldados atendían a los heridos, retirando los cuerpos. Su pecho subía y bajaba sin parar mientras murmuraba para sí mismo. El camino por delante es largo. A este ritmo, limpiar toda la ciudad nos llevará al menos una semana. Demasiado lento, e incluso si lo logramos, sin sellar la brecha, todo esto será en vano. Se frotó las sienes. La única esperanza era que los equipos de patrulla encontraran pronto una roca adecuada. Petra y Ymir llegaron poco después, con sus líneas ODM silbando mientras se tambaleaban hacia la azotea. «Cierren», gritó Petra, secándose el sudor de la frente. «Esta zona está despejada. ¿Seguimos avanzando o descansamos aquí?» Después de que Oruo y los demás fueron asignados a proteger la fortaleza, Petra se convirtió en la adjunta de Locke, y Ymir se encargó de los informes de bajas y la logística. Locke miró hacia el cielo que oscurecía. «Descansaremos aquí y dejaremos que el equipo de construcción refuerce las barricadas. Nos movemos de nuevo esta noche. ¿Operaciones nocturnas?» Petra parpadeó sorprendida. Entonces lo comprendió. Los titanes se volvían lentos de noche, lo que los convertía en el mejor momento para atacar. Pero la oscuridad traía sus propios peligros. La visibilidad limitada podía ser mortal para los luchadores inexpertos. La expresión de Locke no cambió. Los voluntarios no necesitan estar en primera línea al anochecer. Que se concentren en la limpieza y las líneas de suministro. El cuerpo de inspección liderará el asalto principal.
Nos entrenamos para operaciones nocturnas durante meses. Precisamente por eso. Ymir se adelantó para informar. No hay bajas en el cuerpo, pero 5 soldados están heridos y de baja durante los próximos días. Los voluntarios sufrieron 375 bajas. No graves, pero considerables. En comparación con el número total de combatientes, la tasa de bajas entre los voluntarios seguía siendo alta. El rostro de Ymir estaba tenso. Había entrenado junto a muchos de ellos durante los últimos meses, y las pérdidas le dolían. Locke no le dio mucha importancia. La muerte era inevitable en las batallas contra los titanes. Un solo error podía significar ser aplastado, mordido o destrozado. 5 soldados heridos era, en realidad, un resultado aceptable. Que los heridos sean trasladados a la retaguardia para recibir tratamiento. Todos los demás me siguen esta noche. Despejaremos este distrito en 2 días, sin excepciones. Su voz era tranquila, pero con una autoridad innegable. Por un instante, Petra e Ymir intercambiaron una mirada. Algo en Locke se imponía ahora, algo que hacía impensable la rebeldía. Ambas se enderezaron inconscientemente. Sí, capitán, respondieron al unísono. Locke rió levemente. ¿Cuándo empezaron a sonar tan formales? No tienen por qué comportarse como desconocidos. Sus expresiones se suavizaron. No es lo mismo, ¿en serio?, murmuró Petra, conmovida a pesar del cansancio. Esa noche, bajo el liderazgo de Locke, el cuerpo de exploración lanzó su asalto nocturno. Moviéndose como sombras entre los tejados, atacaron primero a los titanes aislados y luego aniquilaron a los grupos más grandes desde los flancos. Locke se encargó personalmente de los titanes más peligrosos, brindando al equipo oportunidades claras para rematar a los rezagados. La estrategia dio sus frutos. Las bajas fueron mínimas y la moral se elevó con cada enfrentamiento exitoso. Al amanecer, 2 bloques más estaban despejados. Al día siguiente, tras un breve descanso, toda la fuerza avanzó de nuevo al mediodía. Los titanes que quedaban en la ciudad fueron aniquilados sistemáticamente. Locke incluso capturó vivos a 2 titanes más débiles para su posterior entrenamiento. Un riesgo calculado que dio sus frutos. Pero su mayor desafío pronto se avecinaba. La enorme brecha en la muralla María aún se abría. Los titanes podrían volver a entrar en cualquier momento. Afortunadamente, el equipo de patrulla regresó con noticias prometedoras. Habían localizado una enorme roca lo suficientemente resistente como para tapar la brecha, pero transportarla tardaría 3 días. 3 largos y peligrosos días durante los cuales las fuerzas de Locke tendrían que defender la ciudad de nuevas incursiones titanes. Mientras tanto, las actualizaciones de los otros frentes llegaron a través de mensajeros. El frente oriental, liderado por Erwin, había llegado a la sección asignada de la muralla y estaba eliminando a los titanes con eficiencia. Su avance era constante, como se esperaba del meticuloso mando de Erwin. Los frentes oeste y sur eran otra historia. Estos sectores, que no estaban bajo el control del cuerpo de exploración, se enfrentaban a una fuerte resistencia. La zona de guerra sur, con la mayor concentración de titanes, había sufrido pérdidas devastadoras. Casi la mitad de sus fuerzas habían desaparecido. Como las operaciones del sur y del oeste se retrasaron, era probable que los titanes de esas direcciones se extendieran hacia los sectores de Locke y Erwin, lo que aumentaría la presión sobre sus líneas. Locke se encontraba en lo alto de la sección de la muralla parcialmente fortificada, con el viento azotando su capa manchada de sangre. Entrecerró los ojos al observar las llanuras lejanas, donde unas siluetas tenues se acercaban lentamente en la penumbra. 3 días, pensó. Resistiremos 3 días. Pase lo que pase. Los soldados de abajo se apresuraron a reforzar las barricadas, con movimientos rápidos pero tensos. Todos sabían lo que se avecinaba. Los titanes no esperarían cortésmente a que terminaran sus preparativos. Locke apretó con más fuerza las empuñaduras de sus espadas. La verdadera prueba ni siquiera había comenzado. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San 147. Capítulo 146. Con el paso del tiempo, sin la intervención de Marley, los titanes puros por sí solos no pudieron con el implacable avance de Locke. Una vez despejado el interior del distrito costello, los titanes del otro lado de la muralla siguieron avanzando hacia la brecha, pero todos fueron aniquilados antes de que pudieran entrar. Día tras día, la línea defensiva aguantó. Y entonces, por fin, llegó el momento tan esperado. La enorme roca, lo suficientemente grande como para sellar la brecha, finalmente fue transportada al distrito.
Para todos los reunidos en las murallas y en las calles, marcó un punto de inflexión. Por fin, lo van a tapar. Ese agujero ha sido un espantajo desde que empezó la operación. Una vez sellado, el distrito costello quedará verdaderamente liberado. Nunca pensé que viviríamos para ver esto. Derrotamos a los titanes. Es increíble. Sí, la marcha hasta aquí fue brutal. Luchamos por nuestras vidas a cada paso, pero recuperar nuestro hogar, recuperar lo que perdimos, es la mejor sensación que he tenido. Todo esto es gracias al Capitán Locke. Así es. Sin el Capitán Locke, nada de esto habría sido posible. El Capitán Locke es increíble. ¡Viva el Capitán Locke! Los vítores resonaron entre las filas de soldados y voluntarios, ascendiendo como una marea. Unas cuantas figuras con uniformes del cuerpo de voluntarios se movían sutilmente entre la multitud, guiando hábilmente las conversaciones para que los elogios fluyeran hacia Locke. Todo se estaba desarrollando a su favor, como un carrete de pesca que acerca la captura. Mientras tanto, Locke permanecía en lo alto de la muralla de la ciudad, con su capa ondeando al viento. Su mirada estaba fija en el horizonte lejano, donde se acercaba la roca, arrastrada por un equipo coordinado de soldados y equipo. Fuera de las murallas, los escuadrones del cuerpo de exploración libraban escaramuzas finales, interceptando a cualquier titán que se atreviera a acercarse. Su expresión era tranquila, pero en sus ojos ardía una intensa concentración. Tan pronto como se sellara esa brecha, el distrito estaría asegurado. La recuperación del distrito costello tuvo un peso enorme. Se convertiría en una cabeza de puente fortificada en el norte, una defensa de primera línea contra futuras incursiones de los titanes. Pero más allá de la estrategia, el impacto psicológico fue igualmente significativo. La victoria restauraría la fe del pueblo. Aliviaría las tensiones intramuros, dando a los refugiados espacio para vivir y reconstruir. Y para el propio Locke, esta fue una oportunidad de consolidar su reputación. En poco tiempo, bajo la atenta mirada de miles de personas, la roca alcanzó la brecha. Un equipo de ingenieros y soldados se apresuró a avanzar con cuerdas, poleas y mecanismos de anclaje. Coordinando esfuerzos, colocaron lentamente la enorme piedra en su posición. La multitud contuvo la respiración. Entonces, con un sonido profundo y chirriante, la roca se deslizó con firmeza en su lugar, sellando el espacio por el que los titanes habían pasado durante años. Los vítores estallaron tanto en las paredes como en las calles. «Locke, lo logramos», gritó Petra, con el rostro iluminado de alegría. A su alrededor, soldados, voluntarios y civiles comenzaron a gritar y a abrazarse. Por primera vez en mucho tiempo, vieron una esperanza tangible. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. La liberación del distrito de Costello ya no era un sueño. Y esta no sería su última victoria. De ahí en adelante, seguirían avanzando, reclamando más tierras, más libertad. Locke observaba las celebraciones en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Una vez que esto termine, murmuró, es casi hora de seguir adelante. Una parte de él anhelaba ver el mundo más allá de la isla Paradis, aprender cómo se había desarrollado el mundo más allá del mar. Pero sabía que la realidad no lo permitiría. Todavía no. Solo cuando Paradis estuviera seguro y fuerte podría aventurarse abiertamente más allá de los muros, para encontrarse con el mundo exterior en igualdad de condiciones. Quedarse atrás invita a la destrucción. La debilidad es el pecado original. Comparada con las potencias globales más allá de la isla, Paradis seguía siendo frágil. La única razón por la que Marley y las demás naciones no la habían invadido directamente era la disuasión del titán fundador. Sin ella, esta isla ya podría haberse convertido en una colonia de potencias extranjeras. La idea inquietó a Locke. Sus responsabilidades se extendían mucho más allá de este único distrito. Había tanto que cambiar, tanto que preparar, y todo ello requería un recurso irreemplazable: el tiempo. Al percibir su estado de ánimo, Petra dudó un momento antes de acercarse. Extendió la mano y la tomó con suavidad. Locke, no cargues con todo tú sola. Nos tienes a nosotros. Ymir y yo te ayudaremos. Ymir, de pie cerca con los brazos cruzados, resopló. No te equivoques. Solo estoy ayudando a salvar mi pellejo, no porque me gustes ni nada por el estilo. Evitó la mirada de Locke, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Locke, todavía concentrado en el horizonte lejano, no los miró pero respondió en voz baja. Gracias. Petra sonrió cálidamente. Ymir puso los ojos en blanco, pero no se apartó. Por un instante, se entendían en silencio. La roca fue asegurada sin incidentes y la ciudad estalló en festejos.
Locke no desanimó a los presentes. Anunció un banquete para conmemorar la victoria. Muchos de los edificios del distrito habían permanecido intactos, repletos de suministros abandonados durante el otoño. Estos recursos se convirtieron ahora en provisiones para los soldados y voluntarios que habían recuperado la ciudad. Nadie objetó. Se lo habían ganado. Después de todo, esta era su tierra, robada por los titanes, y ahora recuperada con sangre y valentía. Pero el triunfo nunca duró mucho. Al mediodía del día siguiente, el ejército estaba de nuevo en movimiento. Los titanes dispersos que quedaban en las afueras del norte fueron rápidamente perseguidos, completando así la liberación del distrito. Desde allí, las fuerzas de Locke se unieron al frente oriental de Erwin y comenzaron a marchar hacia el sur para enfrentar la batalla de reconquista más difícil hasta la fecha. Esta vez, los soldados eran diferentes. Con experiencia a sus espaldas, tanto los miembros del cuerpo como los voluntarios se movían con mayor confianza y coordinación. Su miedo a los titanes, antes abrumador, se había atenuado hasta convertirse en una férrea determinación. Sus formaciones resistieron. Sus ataques fueron más limpios. Las bajas se redujeron drásticamente. Los notables logros de Locke se difundieron rápidamente a Wall Rose a través de mensajeros. La noticia no tardó en llegar al gobierno real. Como gobernante de facto dentro de los muros, Rod Reis recibió el informe. ¿De verdad lo lograron?, murmuró Rod, visiblemente sorprendido. Momentos después, una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. No está mal, no me decepcionaste, ni a mí ni a los recursos que invertimos. La exitosa recuperación del distrito costello fue una bendición inesperada para el gobierno real. Para Rod, significó la recuperación de territorio, el aumento de la moral de la población y el fortalecimiento de las defensas. Pero más allá de los beneficios prácticos, puso en entredicho una creencia arraigada. Durante años, la familia real y gran parte del ejército habían vivido con admiración y temor ante el poder de los titanes. Pocos imaginaban que la humanidad, sin intervención divina, pudiera recuperar territorios por la fuerza. El éxito de Locke había sacudido esos cimientos. Mientras tanto, dentro de los muros, los ciudadanos no analizaban las consecuencias políticas. Simplemente celebraban. La alegría se extendió por pueblos y cuarteles. Por primera vez en décadas, la humanidad había asestado un golpe decisivo. Y esto fue solo el comienzo. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San 148. Capítulo 147. Pasó otro mes y el nuevo año se acercaba silenciosamente. Dentro de una pequeña tienda, Locke, Petra e Ymir estaban sentados uno frente al otro alrededor de un fuego crepitante. Una olla hervía a fuego lento sobre las llamas, y su calor inundaba el espacio. A pesar del viento aullante del exterior, la atmósfera interior era tranquila y apacible, algo inusual en el frente. Este año, solo somos los tres celebrando juntos, suspiró Locke. Recordaba claramente que el año pasado por estas fechas había celebrado con el tío Hannes y la familia de Eren. La casa estaba animada, con risas y comida. Ahora, el silencio acentuaba el contraste. Petra esbozó una leve sonrisa. Yo tampoco me lo esperaba, no pensé que viviría tanto. Cuando se unió al cuerpo de exploración, Petra ya había aceptado que su vida podía terminar en cualquier momento. Aventurarse más allá de los muros significaba arriesgarse a la muerte en cada ocasión. Incluso los soldados mejor entrenados podían caer en cualquier momento. Tan solo el último mes había costado la vida a más de una docena de soldados, casi una quinta parte de su ya pequeña fuerza de ataque. Y eso sin enfrentarse a hordas abrumadoras. Todos los titán anormales que encontraron fueron aniquilados por Locke antes de que pudiera causar un desastre. Sin él como su punta de lanza, las bajas habrían sido al menos el doble. Sintiendo la mezcla de alivio y melancolía en la voz de Petra, Locke habló con firmeza. No os preocupéis. Mientras yo esté aquí, los dos estaréis bien. No necesito tu protección. Soy fuerte, replicó Ymir a la defensiva. Petra estalló en carcajadas. Ymir es el mejor, después de todo. No hace falta que lo digas, murmuró Ymir, con las mejillas sonrojadas. Ymir, te estás sonrojando, bromeó Locke con una extraña sonrisa. La expresión de Ymir se endureció. ¿Qué te importa? Cerrar con llave. Petra. PFFT. En ese pequeño y cálido momento de finales del año 846 se había completado la fase inicial del plan de recuperación de Wall Maria. A la tarde siguiente, Locke se encontraba frente a un ejército que se reunía.
Las tropas se extendían por la llanura como una marea de acero, con sus estandartes ondeando al viento frío. Su mirada estaba fija en el horizonte lejano. La etapa más difícil de la campaña estaba a punto de comenzar: el distrito de Shigansina. Shigansina había sido el primer distrito en caer, tras una brecha deliberada por Reiner y sus aliados. Con el paso de los años, los titanes habían invadido el lugar en cantidades asombrosas. Lo que les aguardaba no era una escaramuza, sino un asedio. Los titanes, densamente poblados, llenaban las ruinas, convirtiéndolo en el campo de batalla más peligroso de todos. Sin armas de destrucción masiva, ni siquiera Locke, Levi y Mikasa podrían despejarlo solos. Las bajas eran inevitables. En la tienda de mando de Erwin, el aire estaba cargado de estrategia. «Tus soldados son impresionantes», dijo Erwin, mirando los mapas que tenían ante ellos. «Ya se les puede llamar una fuerza de élite». Locke negó con la cabeza. «Todavía no. Dependen demasiado de su equipo. Aún no pueden compararse con la élite del cuerpo de exploración». «Eres demasiado modesto», respondió Erwin, aunque con un dejo de respeto en su tono. Luego cambió de tema. «Parece que te apoyan firmemente». Locke se encogió de hombros. Obedecer a los superiores es lo mínimo indispensable para un soldado. No se detuvo en el tema. «Capitán, ¿cuál es la situación actual en la zona de guerra del sur?» Erwin inhaló lentamente, con el peso de la respuesta visible en sus ojos. «Es desalentador. La fuerza expedicionaria del sur empezó con 100.000 soldados. Según la información de inteligencia, menos del 30% sigue con vida. 70.000 muertos», dijo Locke con voz serena. Su voz sonaba tranquila, pero no indiferente. Los meses de brutal lucha lo habían endurecido. La emoción se había convertido en una herramienta. La usaba cuando la necesitaba, la ocultaba cuando no. Erwin asintió. «La cantidad de titanes es abrumadora. Tendremos que consolidar todas nuestras fuerzas para avanzar hacia el sur. Las bajas serán las más altas que hemos visto hasta ahora. Debes estar mentalmente preparado para esto». «Lo entiendo», respondió Locke sin dudarlo. Al ver que la conversación había llegado a su fin, Locke se levantó y saludó. «Si no hay nada más, me despido». «Espera». La voz de Erwin lo detuvo en la puerta de la tienda. «Locke, si te pidieran asumir el cargo de comandante supremo de la Legión, ¿qué elegirías?» Locke giró la cabeza. La mirada de Erwin era firme y seria, pero había algo más detrás: esperanza. «Igual que tú», respondió Locke con sencillez. Luego salió al aire frío. «Gracias», susurró Erwin detrás de él. Afuera, Locke exhaló profundamente. El capitán sigue siendo el mismo. Nunca perdió de vista su propósito original. Levi se acercó desde la dirección del campamento, con pasos firmes y firmes. «Capitán», lo saludó Locke con un respetuoso asentimiento. Levi se detuvo, lo miró de reojo y habló con su habitual tono directo. «¿Has vuelto a crecer?» Locke sonrió. «Sí. Mido como 175. Observó la figura compacta de Levi, tan sólida e intimidante como siempre. Levi lo notó y sonrió levemente. «No está mal». Locke rió suavemente. «HMM». Tras su breve e incómodo intercambio, Locke se dio la vuelta para marcharse. Levi vio cómo su espalda desaparecía en la noche. La máscara estoica que siempre usaba se suavizó en una leve y rara sonrisa. Este mocoso, luego entró en la tienda para discutir detalles operativos con Erwin. Aunque Locke técnicamente seguía siendo líder de escuadrón dentro del cuerpo de inspección, su estatus había cambiado. Ahora operaba con casi total independencia, aunque nunca actuaba unilateralmente. La liberación de la región sur solo se lograría mediante la acción unificada. Cualquier fuerza que actuara sola se enfrentaría a la aniquilación. Locke lo entendió claramente. No permitiría que su ego pusiera en peligro la misión. Tras una sola noche de descanso, las fuerzas de Locke se unieron a las de Erwin y comenzaron su avance hacia los territorios del sur. En el camino, pasaron por innumerables fortalezas y fortificaciones construidas por Erwin. Locke no pudo evitar admirar su brillantez estratégica. No era de extrañar que hubiera sucedido a Kate como comandante del cuerpo de inspección. Ningún titán apareció en su marcha hacia el sur, lo que les permitió avanzar sin obstáculos. Finalmente, llegaron al punto más meridional de la zona de guerra del este, el punto de partida original de Erwin. Más allá de este punto se encontraba la propia zona de guerra del sur, vasta, peligrosa e invadida. El aire cambió. La risa y la calidez dieron paso al silencio y la tensión. Todos los soldados presentes comprendieron que lo que les aguardaba determinaría el destino de la humanidad dentro de los muros.
Y Locke estaba listo. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San 149. Capítulo 148. Matadlos. Matadlos a todos. Recuperemos el distrito de Shigansina. Recupera tu casa. 3 kilómetros al norte del distrito de Shigansina, la fuerza expedicionaria se enfrentó a una enorme horda de titanes. Entre ellos había al menos 5 o 6 anormales, y las llanuras no ofrecían ninguna ventaja de terreno. Sin tejados ni cobertura forestal, su equipo de movilidad omnidireccional no podía aprovecharse al máximo. La gran cantidad de titanes convirtió la batalla en una brutal y agotadora prueba de resistencia desde el principio. A diferencia de las rápidas victorias anteriores que habían levantado la moral, esta vez la confianza de los voluntarios se desmoronó. El viejo terror que habían enterrado profundamente resurgió. Muchos se congelaron en el aire o flaquearon bajo presión. A menudo se necesitaban cientos de voluntarios trabajando juntos para contener a un solo titán, e incluso entonces, las bajas eran lentas. Las bajas aumentaban rápidamente. El cuerpo de inspección, curtido por años de combate, manejó el caos con mucha más serenidad. Aunque también sufrieron bajas, su moral no se desplomó. Bajo el mando firme y sereno de Erwin, priorizaron eliminar primero a los anormales, antes de volver sus espadas contra los titanes puros, avanzando con firmeza a pesar del baño de sangre. En otro flanco, Locke lideró a su escuadrón para derrotar a 2 titanes anormales casi de inmediato. Jaja, Locke se encontraba en lo alto de una colina con vistas al campo de batalla. Un infierno de vapor, cadáveres y titanes retorciéndose. Su expresión se había vuelto más fría con cada segundo que pasaba. En la guerra, la vida humana es lo más barato, murmuró. Lo único que podemos hacer es minimizar las pérdidas. Si pudieran superar esta ola, el resto de la campaña se desarrollaría según lo planeado. Sin detenerse más, Locke se lanzó de nuevo a la lucha. Se movía como una espada a través del humo, abatiendo a un titán tras otro. Perdió la cuenta de cuántos golpes había asestado, cuántos camaradas había devorado ante sus ojos, cuántas veces había vomitado ante el abrumador hedor a sangre y vapor, o cuántas veces había reemplazado las bombonas de gas en el calor de la matanza. Solo cuando el campo de batalla quedó en silencio se detuvo finalmente. Se encontraba de pie sobre un montón de cadáveres humeantes de titanes, con ambas espadas colgando sueltas en sus manos, con las puntas hundidas en la tierra. Su pecho se agitaba mientras respiraba con dificultad, mirando al cielo azul. El instinto asesino que lo consumía empezó a desvanecerse. Por un instante, su concentración se relajó. Miró a su alrededor. Su equipo había desaparecido. Solo quedaban los restos humeantes de casi 20 titanes, cuyos enormes cuerpos se desintegraban a su alrededor. El agudo siseo del gas rompió el silencio. PFFFT, PFFFT. Petra y Ymir se lanzaron a través de la niebla, con sus cables ODM silbando al anclarse cerca. Como Locke no podía revelar sus poderes de titán allí, había luchado como soldado humano durante todo el combate. Las 2 mujeres, que habían estado defendiendo la retaguardia, corrieron hacia la columna de vapor para encontrarlo. «Locke, ¿estás bien?», gritó Petra con la voz cargada de pánico. Ymir, habitualmente mordaz y distante, parecía genuinamente preocupado. «¿Estás cubierto de sangre?», Locke forzó una sonrisa. «No te preocupes. Es toda sangre de titán». Estaba empapado de pies a cabeza en un carmesí humeante, su sonrisa desconcertantemente feroz contra el fondo de cadáveres. El alivio de Petra fue inmediato y evidente. Ymir, aunque intentaba disimularlo, exhaló lentamente. Su tensión se desvaneció. Locke no se molestó en limpiar la sangre ni sus espadas. Se evaporaría pronto. «¿Cómo está la situación?», preguntó. Ymir frunció el ceño. «Estás medio muerto y sigues preguntando por la batalla. ¿Qué te pasa?». Petra tiró de su manga y respondió. «La lucha ha terminado. Aparte de los titanes con los que nos enfrentamos, un gran número vino de la dirección de Shigansina. Los voluntarios se llevaron la peor parte. Las bajas son muchas. Sinceramente, fue trágico. Pero», respiró hondo y su mirada se endureció. «Aún así, ganamos». Locke asintió en voz baja. «Siempre y cuando ganemos. Puedo aceptar sacrificios, pero no el fracaso». Envainó sus espadas y se apeó del montón de cadáveres. Hacía tiempo que sus reservas de gas se habían agotado. La lucha había perfeccionado aún más sus habilidades. Su maniobrabilidad con el ODM, su manejo de la espada y su coordinación se habían agudizado. Su capacidad de combate natural ahora rozaba lo inhumano. Un ejército de un solo hombre con forma humana.
Y sabía que esto era solo el principio. Con cada batalla, se acercaba cada vez más a la verdadera invencibilidad. Los tres se reagruparon con Erwin, Levi y los restos del cuerpo de inspección. Erwin había liderado desde el frente, luchando personalmente por mantener la moral. Estaba herido, pero seguía en pie. Levi, al igual que Locke, estaba salpicado de sangre de titán de pies a cabeza, evidencia de su propia matanza incesante. El cuerpo de exploración había sufrido grandes pérdidas y necesitaba un descanso urgente. El escuadrón de Locke había tenido un desempeño sorprendentemente bueno. 13 soldados aún estaban listos para el combate. Habían aprendido a adaptarse, apoyando las embestidas de Locke en lugar de intentar igualarlas. Al principio de la batalla, intentaron seguirle el ritmo, pero el ritmo de Locke se volvió rápidamente abrumador. Al darse cuenta de que solo estorbarían, se centraron en eliminar a los titanes aislados, minimizando así el riesgo. El resultado fue una de las tasas de bajas más bajas de cualquier unidad en el campo de batalla. Cuando Locke se acercó, Erwin respiró aliviado. Me alegra ver que lo lograste. Locke esbozó una leve sonrisa. ¿Tan frágil soy ante tus ojos, capitán? Miró hacia las murallas de Shigansina a lo lejos y suspiró. No creo que entremos en el distrito pronto. Erwin asintió con fuerza. Sí. Necesitamos reagruparnos y descansar. Detrás de él, Levi y varios oficiales tenían expresiones sombrías. Las pérdidas eran graves, como si les hubieran destrozado los huesos. La moral estaba peligrosamente quebrada. Locke recordó de repente las palabras de Petra. Un pensamiento agudo cruzó por su mente y habló antes de que la vacilación pudiera detenerlo. Capitán, dijo con firmeza, creo que debemos avanzar hacia las puertas de Shigansina durante la noche. Ahora es nuestra mejor oportunidad. No podemos permitirnos perder ni un segundo. Erwin parpadeó. ¿Qué? 150. Capítulo 149. Oler. Con una sola espada, Locke activó su dispositivo de maniobra tridimensional y se elevó hasta la cima de la muralla de la ciudad. Esquivó la enorme palma de un titán cercano, y su espada le cortó el dorso. La sangre salpicó como lluvia. Su cuerpo giró en el aire cuando el ancla se clavó en el ojo del titán, impulsándolo hacia adelante con una ráfaga de aire comprimido. Oler. Otro corte limpio y el titán de 11 metros que estaba frente a él se desplomó hacia atrás, levantando vapor mientras su cuerpo comenzaba a evaporarse. Sin dudarlo un instante, Locke corrió por el borde del muro, observando el campo de batalla. Su expresión permaneció serena, pero una nítida notificación del sistema resonó en su mente. Dim, el anfitrión se enfrenta al peligro de frente, predica con el ejemplo, marcha en la noche y lucha con valentía. Voluntad +1. Ignorando la voz, Locke apretó el gatillo y soltó el ancla. La explosión de gas lo impulsó como una bala de cañón hacia la puerta de la ciudad. Esta era la entrada entre el distrito Shigansina y la muralla María, la zona más afectada con diferencia. Entre las 4 puertas principales de la muralla, esta sección atraía la mayor cantidad de titanes. Su ubicación geográfica la acercaba al punto de desembarco, atrayendo naturalmente a más titanes puros. Y, por supuesto, las fuerzas de titán de Marley habían contribuido a expulsar a la horda hasta allí. Según el plan de Locke, el ejército ya había llegado a esta posición y había comenzado la crucial tarea de eliminar a los titanes en la puerta. Tras ellos, una enorme roca se transportaba lentamente hacia la muralla. La intención era obvia. Sellar la brecha causada por el titán acorazado, atrapar a los titanes restantes en el interior y evitar nuevas incursiones. Este enfoque podría incluso implicar el abandono del propio distrito de Shigansina, reduciendo el perímetro defensivo para reforzar otros frentes. Al fin y al cabo, Shigansina era una ciudad jarra, una pequeña zona cerrada. Si se pudieran recuperar otros territorios, se aliviaría significativamente la presión demográfica y territorial. Estratégicamente, esta era la opción más práctica. Pero los titanes fueron implacables. Muchos ignoraron por completo al cuerpo y a los voluntarios, y se lanzaron directamente hacia el equipo de transporte que transportaba la roca. Esto creó una enorme presión sobre los defensores. Locke y su equipo habían sido asignados para proteger esa unidad de transporte, una tarea tan peligrosa como crítica. ¿Cómo logran estos titanes puros atacar directamente al núcleo cada vez? A menos que, Zeke ya haya llegado. El pensamiento cruzó la mente de Locke, pero lo descartó y volvió a centrarse en la batalla. A su alrededor, soldados y voluntarios del cuerpo presenciaron el ataque de Locke, una implacable tormenta de acero. No concedió a los titanes ni un segundo de respiro, despachándolos con precisión quirúrgica,
Cada golpe decisivo y limpio. Su ferocidad electrizó a las filas exhaustas. El Capitán Locke es realmente el más fuerte. Mientras lo sigamos, ganaremos. Vamos. Sigue al Capitán Locke y mata a esos malditos titanes. Matad a los titanes. Mátalos y recupera nuestro hogar. La presencia de Locke se convirtió en el corazón del campo de batalla. Los voluntarios, aunque cansados y mal equipados en comparación con el cuerpo, respondieron primero. Incluso ante el miedo y el agotamiento, no se retiraron. Su determinación ardía con fuerza. Todo era por la humanidad. Para el futuro. La lucha se intensificó. A medida que el equipo de transporte se acercaba a la brecha en el muro, los titanes puros parecieron intuir el plan. Avanzaron hacia el convoy de rocas, aumentando la presión sobre Locke a niveles insoportables. Esto no puede continuar. Decapitó a un titán con un arco limpio y se elevó como un cohete hasta la cima de la muralla. Tras cambiar sus tanques de gasolina, no regresó a su posición anterior. En cambio, se abalanzó sobre la propia Shigansina, atrayendo deliberadamente la atención de los titanes que aún se encontraban en la ciudad. Se giraron, gruñendo, y comenzaron a perseguirlo. Venga conmigo, el rostro de Locke se endureció. No podía permitirse detenerse. Si lo hacía, lo destrozarían. Usando los tejados como pista, se deslizó entre los edificios, atrayendo a más titanes tras él. Mientras se movía, su mirada penetrante escudriñaba el trazado del distrito Shigansina. Esta fue la primera ciudad en ser penetrada. Su proximidad a Marley la convertía en una zona de aterrizaje privilegiada para los titanes puros. Su número era asombroso. Con la fuerza actual del cuerpo y los voluntarios, era poco realista eliminarlos a todos de una sola vez. Se necesitaba una estrategia a largo plazo. La mente de Locke se agudizó. Cuanto más evaluaba, más clara se volvía la opción. Abandonar esa sección de la muralla y sellarla para siempre. Si pudieran fortificar la puerta con rocas enormes, o incluso cuerpos de titanes, la muralla misma resistiría. Ni el titán acorazado ni el titán colosal habían atravesado la muralla directamente. Sus únicas brechas habían sido las puertas. Si pudieran fortificar esas puertas para que resistieran otro asalto, la vida dentro de los muros podría continuar. La clave era si Marley solo había enviado guerreros titán o si su ejército principal ya estaba en camino. Una marcha terrestre a través del territorio titán sería costosa y lenta. Pero los cielos, eran otra historia. Locke sabía la verdad. Marley eventualmente atacaría en dirigible, como lo había demostrado la historia. Tenemos que estar preparados para eso, pensó con tristeza. Para entonces, Locke había llegado a la torre central de vigilancia en el corazón de Shigansina. Miró hacia abajo. Oleadas de titanes puros llenaban las calles, atraídas por sus maniobras. Había logrado su distracción a la perfección. Casi la mitad de los titanes de la ciudad lo seguían, dejando solo unos pocos dispersos en la puerta. El ejército combinado limpió rápidamente a los restantes. Locke ignoró a los monstruos que lo rodeaban por un momento y fijó su mirada en la entrada distante. Las rocas finalmente estaban en su lugar, sellando la brecha. Bengalas verdes estallaron en el cielo, la señal del cuerpo que indicaba el progreso de la misión. Podría regresar ahora. Pero entonces, una silueta enorme y familiar emergió de la bruma. Dana Fritz. Ha vuelto a aparecer, y este lugar, los ojos de Locke se entrecerraron. La presencia del titán no fue casual. Su repentina reaparición trajo consigo una sensación de inevitabilidad, como si el destino mismo hubiera regresado a este distrito en ruinas. El aire alrededor de la torre de vigilancia se volvió denso mientras Locke afianzaba sus espadas. El vapor se elevó como cortinas entre él y la amenaza que se acercaba. Y abajo, los titanes, sintiendo su quietud, comenzaron a converger desde todos lados. 151. Capítulo 150. La brecha entre el distrito de Shigansina y la muralla María se selló con éxito. Esto marcó una victoria significativa, aunque temporal, en la zona de guerra del sur. Por primera vez en años, si Marley permanecía inactivo, la seguridad de esta zona podría mantenerse hasta cierto punto. Pero la expedición no había terminado. Las zonas de guerra del norte, este y sur habían cumplido sus objetivos. Solo quedaba el oeste. Esa noche, llegó un mensajero con malas noticias. El ambiente, antes triunfal, se transformó en un silencio denso. La zona de guerra occidental había sido devastada. El ejército de voluntarios estacionado allí había sido prácticamente aniquilado, llevándose consigo a los titanes en una brutal masacre mutua.
Según el informe del mensajero y los equipos de patrulla, solo quedaba una décima parte de los titanes puros originales en el oeste, dispersos y escasos. Pero el coste había sido catastrófico. Más de 100.000 voluntarios habían muerto. Aunque todos los presentes sabían que la batalla estaba a punto de terminar, nadie pudo celebrar. El precio era simplemente demasiado alto. Incluso a quienes se habían preparado mentalmente les resultó difícil soportar el peso de tal pérdida. Una pregunta amarga permaneció sin ser formulada en la mente de todos. Si hubieran terminado antes la batalla del sur y reforzado el oeste, ¿se habrían podido salvar tantas vidas? Ninguna respuesta llegaría jamás. Chasquido. 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 Los aplausos deliberados de Locke rompieron el silencio. Su voz atravesó la tienda como el acero. La guerra ha llegado a este punto, y ninguno de nosotros quería este desenlace. Pero como ya ha sucedido, no nos queda más remedio que afrontarla. Esconderse de la realidad no soluciona nada. Su mirada recorrió a los oficiales y soldados reunidos. La situación aquí está prácticamente resuelta. Dejaremos una guarnición para reforzar y fortificar las murallas. No podemos permitir que quienes murieron en el oeste perezcan en vano. Antes de que los titanes puedan reagruparse en gran número, debemos movilizarnos, inmediatamente, y recuperar los territorios perdidos en la zona de guerra occidental. Locke tiene razón. Ahora no es momento de luto. Erwin se levantó de su asiento, mirando a Locke con gratitud y determinación. Notifiquen a todos. Al amanecer, la fuerza principal marcha hacia el oeste. Recuperaremos el territorio perdido y tomaremos el control total de Wall Maria en 10 días. Sí, capitán. Los oficiales saludaron y salieron a movilizar las tropas y voluntarios para la siguiente etapa de la campaña. Pronto, solo Locke, Erwin, Levi y algunos oficiales superiores permanecieron dentro de la tienda. Ange estaba ausente. Le habían asignado tareas urgentes de investigación en otro lugar. Petra e Ymir, los ayudantes de Locke, estaban muy involucrados en la logística y el despliegue, y tampoco pudieron quedarse. Hablaste bien, dijo Erwin, con un tono que transmitía una extraña admiración. Levi asintió brevemente. Incluso los oficiales veteranos quedaron impresionados por la serenidad de Locke. Todos eran veteranos, pero cuando llegaron las devastadoras noticias del oeste, ninguno había reaccionado con la claridad y determinación de Locke. Su capacidad para calmar la sala los impresionó más de lo que querían admitir. Él no era solo un guerrero, era un líder. El cuerpo de inspección no carecía de combatientes de élite, pero los oficiales con liderazgo estratégico y resiliencia mental eran mucho más escasos. Erwin se había mantenido solo en ese aspecto durante mucho tiempo. Ahora, la presencia de Locke lo acompañaba. Locke sostuvo sus miradas con calma. Su fuerza de voluntad y autocontrol eran ahora formidables. Ocultar sus emociones se había convertido en algo natural. Simplemente reaccioné un poco más rápido, dijo con modestia. Sabía que el capitán llegaría pronto a la misma conclusión. Erwin meneó ligeramente la cabeza. La modestia excesiva es una especie de orgullo. Luego, pasando al tema de los negocios, su tono se endureció. Ahora, dividimos responsabilidades. Capitán Klaus, comandante de uno de los equipos de guarnición, liderará a su escuadrón para defender esta zona. Reforzará las murallas y supervisará la actividad de los titanes en Shigansina. Sí, capitán. Klaus no puso objeciones. Sus soldados estaban exhaustos al borde del colapso. Quedarse para reforzar las defensas fue un alivio después de la incesante marcha y lucha. La gratitud brilló en sus ojos al saludar. Una vez resuelto el asunto de la guarnición, la atención se centró plenamente en Occidente. Tras intercambiar estrategias con Locke, Erwin decidió dividir las fuerzas en dos grupos principales. Locke lideraría una unidad de ataque móvil hacia el oeste, en dirección al tramo entre Wall Maria y Wall Rose, eliminando a los titanes en el camino y asegurando las líneas de suministro. Mientras tanto, Erwin comandaría el grueso del cuerpo hacia la brecha occidental de Wall Maria para asegurarla y bloquearla por completo. Una vez que la unidad de Locke completara su barrido, se reunirían con la fuerza principal de Erwin en el muro. Esta era la etapa final de la operación. Si lograban asegurar la zona de guerra occidental, la presión sobre la humanidad dentro de los muros se reduciría drásticamente. El cuerpo de exploración también obtendría una libertad sin precedentes para actuar más allá de los muros. Sus objetivos futuros estaban claros. Ya no se adentrarían a ciegas en tierras desconocidas como antes. Esta vez, su camino los conducía al borde de la isla Paradis, al mismísimo mar. Y más allá del mar, Marley esperaba.
Tanto Locke como Erwin sabían que la era de recibir golpes pasivamente había terminado. Algún día, llevarían la lucha más allá de la isla. Pero esa era una historia para otro momento. Al mediodía del día siguiente, el cuerpo reorganizado y el ejército voluntario se dividieron en dos columnas y emprendieron la marcha hacia el frente occidental. La etapa final de la expedición había comenzado. Mientras tanto, en la lejana capital, el gobierno real recibía información de inteligencia tanto del distrito Shigansina como del campo de batalla occidental. Ministros y nobles se congregaban alrededor de los informes, con el rostro radiante. ¡Excelente! Parece que por fin podemos recuperar el muro María. El cuerpo de inspección finalmente ha demostrado su valor. Esto aliviará mucha presión en el interior. Por fin puedo volver a mi antigua rutina, han sido unos meses muy agitados. Sí, la vida era mucho más cómoda antes de todo esto, sus palabras fueron ligeras y descuidadas. Ni uno solo mencionó a los más de 100.000 voluntarios que habían muerto en el oeste. Tampoco hablaron de las pérdidas sufridas por el cuerpo, por Locke o por Erwin. Lo único que anhelaban era volver a sus días normales, días en que los titanes eran problema de otros. Afuera del palacio, los soldados se preparaban para otra marcha forzada hacia la sangre y el fuego. Dentro, los ministros alzaban sus copas, saboreando ya su imaginada paz. N/A. Se han subido capítulos avanzados a mi Patreon apoyo. Patreon.com/narrator San 152. Capítulo 151. En la zona de guerra occidental, los rastros de una feroz batalla se extendían interminablemente por el paisaje. Extremidades amputadas y restos humanos dispersos yacían a lo largo del camino. La vista hizo que Locke exhalara suavemente, con expresión seria. Es, verdaderamente trágico. Sin dudarlo, ordenó a sus soldados que recogieran los cuerpos y los incineraran en un lugar centralizado. El frío invernal había ralentizado la descomposición, pero al subir la temperatura, estos restos se pudrirían rápidamente. Dejarlos sería una falta de respeto a los caídos y peligrosamente insalubre. Una invitación a la propagación de enfermedades. Por respeto a los muertos y para prevenir la peste, la cremación era la única opción adecuada. A medida que avanzaban, un pesado silencio se cernía sobre la columna. Los soldados no habían combatido en esta parte del frente, pero una simple mirada a los alrededores bastaba para imaginar la desesperada resistencia de las tropas voluntarias que habían muerto allí. Cómo debieron de luchar hasta el final, superados en número y arrollados por los titanes. Esa constatación llenó a las tropas de dolor y gratitud. Si no hubiera sido por el liderazgo de Locke, su destino podría haber sido el mismo. Un solo titán anormal bastaba para romper una línea defensiva. Si un enjambre de 10 o más se hubiera reunido aquí, habría sido una auténtica masacre. Después de varios enfrentamientos breves a lo largo del camino, la unidad de Locke finalmente llegó a la ciudad de Kailuoluba, situada al oeste de Walrose. Los hombres estaban exhaustos tras una implacable marcha forzada, pero Locke no tenía intención de dejar que toda la fuerza entrara en la ciudad. La comodidad debilitaba la determinación, y no podía permitírselo ahora. Las tropas habían mantenido el espíritu de soldados dispuestos a morir. Su sombría marcha por campos de muerte solo había endurecido esa determinación. Si ahora se les permitía relajarse dentro de las murallas de la ciudad, ese espíritu se desvanecería inevitablemente. Aún así, los suministros eran absolutamente necesarios. Cuando las puertas de la ciudad se abrieron, decenas de ojos cautelosos y expectantes se encontraron con ellos. Los ciudadanos del distrito de Kailuoluba, así como los ancianos, mujeres y niños que no se habían alistado en las fuerzas voluntarias, se agolpaban en las puertas. Todas las miradas se dirigieron a Locke, quien lideraba la formación al frente. Locke sintió el peso de sus miradas, pero no dudó. Dio un paso adelante, con voz firme y clara, mientras se dirigía a ellos. Nuestra expedición está llegando a su fin. La humanidad ha prevalecido. Su mirada recorrió a la multitud. Su postura era imponente, su tono resuelto. Ganamos. La humanidad ha ganado esta guerra. Resistan un poco más, pronto regresaremos a nuestros hogares. Por un momento, la puerta de la ciudad quedó en silencio, como si nadie se atreviera a creerlo. Entonces, como si se rompiera una presa, las voces se alzaron en oleadas. Ganar, ganar. La humanidad ha ganado. Hemos derrotado a los titanes. Podemos volver a casa. Por fin podemos volver a casa. No más humillación. Quiero volver. Quiero volver a casa. Esto es asombroso. La humanidad ha recuperado nuestra tierra. Mi hijo se unió a los voluntarios, espero que regrese pronto. Locke no se quedó mucho tiempo disfrutando de sus victorias.
Se dio la vuelta y marchó hacia el campamento militar que se estaba construyendo a las afueras de la ciudad. Si a sus soldados se les prohibía la entrada, él predicaría con el ejemplo. De regreso en su tienda, Locke exhaló silenciosamente, con un leve rastro de frustración en su voz. ¿Será porque había muy poca gente, o porque mi enfoque fue erróneo? ¿Por qué no ha aumentado mi prestigio? Desde un costado se escuchó el murmullo seco de Ymir. Te encanta montar un espectáculo. Ya basta, ustedes dos. Coman algo, interrumpió Petra con una sonrisa. Su mirada se detuvo en Locke, su admiración no oculta. Petra se había unido al cuerpo de exploración como mujer en un mundo duro e implacable. Su respeto se reservaba para la fuerza, y Locke la encarnaba. Ymir se dio cuenta y curvó el labio con fingida molestia. Las horas transcurrieron rápidamente. Tras reabastecerse y establecer su campamento en la puerta de la ciudad, la unidad descansó mediodía. Luego, Locke los guió de nuevo hacia adelante. Desde su llegada, las puertas de Kailualuba habían permanecido abiertas. Refugiados y habitantes del pueblo se reunían a diario para observar la columna de Locke. Los soldados que habían logrado lo que antes parecía imposible. Sus ojos reflejaban gratitud y asombro. La reputación de Locke se extendió rápidamente. Sus soldados, llenos de orgullo, contaban con entusiasmo sus historias a cualquiera que quisiera escucharlos. No había adulación en sus voces, solo respeto genuino. Locke lo sabía perfectamente. Como comandante, no veía motivo para reprimir tan sincera admiración. En cambio, discretamente ordenó porciones extra de comida para las tropas, un pequeño gesto de reconocimiento. Algunos recibieron un codiciado muslo de pollo extra, para su gran deleite. En los días siguientes, la marcha prosiguió sin mayores obstáculos. En el camino, encontraron y absorbieron pequeños grupos dispersos de soldados voluntarios supervivientes que habían logrado evadir las patrullas de los titanes en el frente occidental. El campo de batalla era vasto. Era imposible barrer cada centímetro de territorio de inmediato. Era inevitable que hubiera grupos de supervivientes. Locke los recibió con los brazos abiertos. Mientras la gente vivió, hubo esperanza, y la fuerza de la humanidad creció con cada soldado rescatado. ¿Ha llegado el capitán a la ciudad puerta occidental? Preguntó Locke al mensajero que llegó cubierto de barro y escarcha. Llegamos ayer, señor. La ciudad aún alberga un gran número de titanes. El capitán decidió no lanzar un asalto inmediato. Ha establecido un campamento a 3 kilómetros y planea unir fuerzas con usted antes de comenzar la operación. Locke asintió con firmeza. Bien. Cambien de caballo y regresen. Díganle al capitán que llegaré mañana al mediodía. Sí, capitán. El mensajero saludó elegantemente y luego, haciendo caso omiso de su propia fatiga, montó un caballo fresco y galopó hacia el oeste. Locke observó cómo la silueta del jinete se desvanecía en la distancia. Respiró hondo y murmuró para sí. Esperemos que no ocurra nada inesperado. Se giró para regresar a su tienda, pero se detuvo cuando escuchó la suave voz de Petra. Zrista, quédate conmigo de ahora en adelante. Te enviaron a la frontera a trabajar a los 12 años y te obligaron a unirte al ejército voluntario. Eso es prácticamente una sentencia de muerte. La voz de Ymir, inusualmente suave, siguió. Zrista todavía es una niña. Ya no debería pelear. Locke frunció el ceño, mirando hacia el origen de las voces. Vio a Zrista caminando de la mano con Petra e Ymir hacia él, con expresión protectora. La imagen le hizo fruncir el ceño ligeramente, confundido. Zrista. No esperaba ver a la joven allí, y el repentino cambio de atmósfera lo sacó momentáneamente de su mentalidad estratégica. 153. Capítulo 152. Su pequeña figura despertaba naturalmente un sentimiento de protección en quienes la rodeaban. Su cabello dorado brillaba como la luz del sol, enmarcando un rostro delicado. Sus ojos azul claro y su piel pálida la hacían parecer casi angelical. Zrista Lenz. Su verdadero nombre. Historia Reis, hija ilegítima de Rod Reis. Sangre real corría por sus venas. Algún día, se convertiría en la reina de los muros. Locke se quedó momentáneamente desconcertado mientras miraba a la tímida chica que tenía delante. ¿Por qué está ella aquí? No fue solo su presencia lo que lo sorprendió. Fue que Ymir y Petra la habían traído de vuelta. La coincidencia era demasiado sorprendente como para ignorarla. ¿Qué? Zrista todavía es una niña, capitán. ¿Podría ser amable? La voz burlona de Ymir sacó a Locke de sus pensamientos. El rostro de Locke permaneció sereno. Ella es una superviviente del ejército voluntario, explicó Petra enfadada.
No sé en qué estaba pensando la oficina de reclutamiento. ¿Enviar a una niña tan pequeña al campo de batalla? Eso es una sentencia de muerte. Ymir frunció el ceño a su lado. Me encantaría saber quién fue el idiota que autorizó el reclutamiento de Xrista para los voluntarios. ¿Y luego qué? Preguntó Locke en voz baja. ¿Qué harías una vez que lo supieras? La sorpresa inicial pasó rápidamente. Historia era solo una joven abandonada por Rod Reis. En ese momento, su sangre real y su imponente apariencia eran su único valor. Pero Locke tenía la mira puesta en otra cosa. Ya tenía a Dinah Fritz en la mira como blanco político. Historia no era necesaria, todavía. Pero podría ser una futura candidata, siempre que demostrara lealtad. Petra e Ymir se detuvieron ante las palabras de Locke. Petra bajó la mirada con expresión sombría, pero Ymir sostuvo su mirada con valentía. Puede que no podamos hacer nada, dijo con seguridad, pero usted sí puede, Capitán Locke. Petra soltó una risita. Sigues teniendo frío por fuera, pero calor por dentro. Locke puso una mano sobre el hombro de Ymir. No puedo proteger a todos. Pero a uno o dos. Es posible. Que se quede con ustedes dos de ahora en adelante. Y asegúrense de que reciba la instrucción adecuada. Petra asintió con una suave sonrisa. Ymir giró la cabeza rápidamente, con un ligero rubor en sus mejillas. Claramente no quería que Locke notara su reacción. Mientras tanto, Historia observaba con curiosidad a Locke. No era mucho mayor que ella, pero su presencia tenía un peso que no podía ignorar. Él es el Capitán Locke, parece tan joven, pero es increíble. El momento pasó rápidamente. El descanso había terminado, y Locke dirigió a sus fuerzas hacia el oeste una vez más. La aparición de Historia fue solo un pequeño desvío, que apenas despertó la atención de Locke. Su objetivo ahora era reunirse con Erwin y completar la recuperación del Muro María. Su marcha fue constante. Por el camino, solo se encontraron con titanes dispersos, fácilmente derrotados por soldados experimentados. Su principal labor era recoger los cuerpos de los voluntarios caídos para incinerarlos, previniendo así brotes de peste. Después de 5 días de progreso incansable, la unidad de Locke finalmente llegó al perímetro del campamento de Erwin. Este era el destino final de su expedición. Una vez completada la operación, el muro entraría en su fase de recuperación y la humanidad podría comenzar a restablecer la normalidad. La devastadora brecha de los titanes y los disturbios sociales que la siguieron obligaron incluso a las facciones más tenaces dentro de las murallas a reconocer la importancia del cuerpo de exploración. Con el creciente apoyo público, las operaciones futuras serían mucho más fáciles. Capitán, ¿no llegó tarde? Locke entró en la tienda de mando con una leve sonrisa. Erwin y los oficiales reunidos se volvieron hacia él. Llegaste en el momento justo, respondió Erwin. Hemos realizado un reconocimiento detallado de la ciudad. A diferencia de Shigansina, la cantidad de titanes aquí no es abrumadora. Si unimos nuestras fuerzas, podemos aniquilarlos por completo. Locke comprendió inmediatamente lo que Erwin quería decir. No tengo objeciones. ¿Has asegurado la piedra para sellar la brecha? Ya está en el campamento, dijo Erwin. El equipo de transporte está listo y esperando su llegada. La victoria estaba cerca. La emoción bullía en el aire, aunque ninguno de ellos permitió que les nublara el juicio. Los enfrentamientos anteriores les habían enseñado el precio de la subestimación. Acabas de llegar. Descansa esta noche, sugirió Erwin. Iniciaremos la operación mañana al mediodía. Locke aceptó sin dudarlo. Esa noche, el equipo de mando finalizó los planes tácticos y perfeccionó su estrategia hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente terminó la reunión, los oficiales regresaron a sus unidades para transmitir las órdenes. Solo Locke, Erwin y Levi permanecieron en la tienda. ¿La marcha transcurrió sin contratiempos? Preguntó Erwin con una leve sonrisa. Casi todo, respondió Locke. No nos topamos con muchos titanes. Puede que algunos se hayan colado, pero nada significativo. Podemos eliminarlos más tarde. Los voluntarios, sin embargo, sufrieron muchas bajas. La expresión de Erwin se oscureció. El gobierno real subestimó la capacidad de los titanes y los voluntarios. El frente occidental fue prácticamente aniquilado. Menos del 10% sobrevivió. Detrás de él, Levi permanecía con su habitual expresión impasible. Pero un tenue destello de acero brilló en sus ojos, prueba suficiente de que le importaba más de lo que dejaba ver. Locke respiró profundamente y miró a Erwin significativamente. Esta expedición está llegando a su fin. Si todo sale bien, pronto recuperaremos el Muro María.
Comandante, ¿ha pensado en el futuro del cuerpo? Erwin se reclinó ligeramente hacia atrás, pensativo. Dirección futura, Levi miró a Locke. Parece que ya tienes algo en mente. No es mi estilo recibir golpes sin contraatacar, dijo Locke con serenidad. A veces, hay que tomar la iniciativa. ¿Tienes un plan? Preguntó Erwin. Locke meneó la cabeza. Todavía no. Sabemos quién es nuestro enemigo, pero sabemos muy poco del mundo más allá de los muros. Y tal como estamos ahora, no somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlo. Su mirada oscilaba entre Erwin y Levi y su expresión se tornaba seria. No creo que nos dejen en paz para siempre. El mundo más allá de estos muros es inmenso. ¿No quieres verlo con tus propios ojos? Claro que sí, murmuró Erwin. Su mirada brilló con una pasión silenciosa antes de volver a su habitual dureza de acero. Pero, hay cosas que no se pueden apresurar. Lo sé, respondió Locke. Pero las oportunidades no se crean solas. A veces, necesitan un empujón. Erwin repitió la palabra en voz baja. Una leve sonrisa curvó sus labios. Creo en tu juicio, Locke. 154. Capítulo 153. Tras la reagrupación de las fuerzas dispersas, el ejército a las afueras de la ciudad había aumentado a más de 70.000 soldados. Junto con la élite del cuerpo de exploración, liderado por Locke y Levi como sus lanzas gemelas, iniciaron una incursión implacable por todas las calles aún infestadas de titanes. La batalla duró 3 largos días. Sin embargo, los resultados hablaron por sí solos. Los titanes dentro de la ciudad fueron erradicados. Enormes rocas, arrastradas por equipos de soldados y caballos exhaustos, fueron trasladadas hacia la brecha en la muralla María. Lo único que quedaba era protegerse de cualquier nueva oleada de titanes que intentara abrirse paso desde el desierto más allá de la muralla. Con Locke y Levi al frente de los escuadrones de élite, y el capitán San Mao regresando de Shigansina para reforzarlos, la defensa alrededor de la brecha se volvió impenetrable. Incluso los titanes puros que se encontraban afuera no pudieron hacer más que vagar. Cuando se selló la última brecha, la expedición que se había extendido durante meses de sangre y sacrificio finalmente llegó a su fin. La siguiente tarea fue la limpieza sistemática de los titanes que quedaban en la muralla María. Ya no se necesitaban voluntarios ni reclutas. Solo el cuerpo de exploración podía encargarse de lo que quedaba. Por fin, se acabó. De pie sobre el muro, Petra Ray estiró sus extremidades cansadas, su silueta se recortaba contra el sol naciente que brillaba en el horizonte. El calor tenía su rostro de oro, un contraste impactante con el agotamiento que reflejaba sus ojos. Durante meses, había luchado sin descanso, y solo ahora podía respirar. Locke se acercó a ella y siguió su mirada hacia el amanecer. Aprecia esta paz mientras puedas, dijo en voz baja. No durará mucho. El final de una batalla solo significa que comienza otra. La expedición ha terminado, pero se avecinan cosas que ninguno de nosotros puede evitar. Petra giró la cabeza. Un destello juguetón atravesó su cansancio. ¿Sabes, Locke? Suenas increíblemente deprimente cuando intentas ser profundo. Locke no reaccionó. En cambio, su expresión se endureció ligeramente. ¿Dónde está Ymir? Petra suspiró. Probablemente con Ysrista. Ha estado rondando a esa chica desde que la trajimos. Su tono se tornó ligeramente celoso. Parece que ha encontrado a alguien nuevo a quien mimar. Locke entrecerró los ojos ligeramente. Ysrista no es cualquiera. Su identidad es complicada. Petra lo miró con curiosidad, pero no insistió. Locke tampoco dio más detalles. Exhaló suavemente y dijo, descansa un poco. Mañana volvemos a casa. La reconstrucción y los titanes restantes no son asunto nuestro. Es la mejor noticia que he escuchado en meses, murmuró Petra. Quizás por fin pueda dormir una noche que no sea bajo las estrellas. Su fatiga era evidente. Unas ojeras le ensombrecían los ojos, marcas de incontables noches sin dormir. Para una soldado como ella, que se preocupaba tanto por su apariencia como por su espada, era un precio pequeño pero doloroso de la guerra. Tal como lo había dicho Locke, la recuperación de la muralla María estaba completa. A la mañana siguiente, tras asignar unidades de reparación para supervisar las murallas de la ciudad y su reconstrucción, Locke y el cuerpo de inspección emprendieron su viaje de regreso a la capital. Las divisiones temporales de voluntarios, las reunidas apresuradamente desde el otro lado de las murallas, eran ahora redundantes. Se quedaron para ayudar en la reconstrucción. Sus tareas se trasladaron de combatir a los titanes a restaurar la infraestructura deteriorada de la ciudad. El camino a casa estaba tranquilo.
Con los titanes dispersos y sin amenazas importantes, Locke se permitió un inusual momento de tranquilidad. Mientras el convoy avanzaba, miró hacia el lejano corazón de las murallas, la capital real, y pensó en silencio. Me pregunto hasta dónde ha llegado Orisa. Sus logros en esta campaña fueron monumentales. Al mando de fuerzas independientes y junto a Erwin Smith, Locke se había convertido en una de las figuras centrales de la reconquista de Wall Maria. Con la aprobación tácita de Rod Reis, su ascenso era inevitable. La única pregunta era, ¿hasta dónde llegaría la confianza del rey? Me pregunto, reflexionó para sus adentros, ¿qué expresión pondrá Rod cuando sepa que su hija ilegítima está viva y bajo mi protección? Ahora, como comandante de su propia unidad, la autoridad de Locke se extendía mucho más allá de la jerarquía oficial del cuerpo de inspección. Desde que comenzó su relación con Rod Reis, las tropas bajo su mando se habían convertido en una fuerza independiente, sin rendir cuentas a nadie más que a él. Al igual que el grupo militar privado alguna vez dirigido por Kenny Ackerman, la unidad de Locke operaba bajo la sanción real pero fuera del control real. La actitud de no intervención de Rod era evidente. Buscaba preservar su visión de paz dentro de los muros. Un paraíso del crepúsculo, estancado pero estable. De no ser por eso, jamás habría permitido que hombres como Locke o Kenny se alzaran sin control. Al comenzar la expedición, Locke solo contaba con 100 soldados. Una fuerza de prueba formada a partir de las filas del cuerpo. Los recursos eran escasos y su número, ínfimo en comparación con las divisiones militares más numerosas. Pero eso había cambiado. El éxito de la recaptura había elevado la reputación de Locke. Incluso Erwin, aunque cauteloso, reconocía ahora su creciente autonomía. Entre ellos se había forjado un acuerdo tácito. Cada uno vigilaría al otro, pero ninguno interferiría. Eso significaba que la expansión era inevitable. Los supervivientes del equipo original de Locke formarían el núcleo de una nueva división, mientras que los soldados destituidos o de reserva podrían ser reincorporados. A continuación, se incorporarían nuevos reclutas. Por primera vez, Locke se encontraba en el umbral de la verdadera influencia, a punto de entrar en la élite política y militar de los muros. Y sabía que desde ese círculo, podría empezar a forjar el futuro que imaginaba. Necesitaba aliados. Personas con capacidad, ambición y suficiente moderación para no amenazar su posición. La estabilidad solo podía surgir de un propósito compartido y un poder medido con precisión. Sus pensamientos se dirigieron a Darius Zackley, el actual comandante en jefe de las 3 ramas militares. Hombre íntegro y con peculiares excentricidades artísticas, Zackley tenía ideales elevados y un pragmatismo inigualable. Un hombre así podría resultar invaluable. Alguien a quien conquistar, no a quien combatir. Otros en los rangos superiores permanecieron desconocidos para Locke, meras siluetas tras cortinas burocráticas. Sus lealtades y motivos tendrían que revelarse mediante contacto personal y pruebas minuciosas. Con tales pensamientos rondando su mente, la mirada de Locke se suavizó al ver al convoy coronar una colina. Más adelante, la luz del sol se derramaba sobre los tejados del distrito Hermitage, una imagen familiar al borde del muro rosa. El largo camino a casa finalmente había llegado a su fin.